Jesús en el extranjero. Una sola vez salió fuera del país en su vida adulta y Jesús se retiró a una región al norte de Israel llamada Tiro y Sidón. Allí había ciudades portuarias, ciudades de comerciantes. Había una cultura llamada los fenicios, conocida por fabricar barcos. ¿Dónde quedaba Tiro y Sidón? En el actual Líbano, donde allí había grandes bosques de cedro. Los fenicios. Y en estas ciudades, Tiro y Sidón, Jesús fue por única vez. Si vemos la historia bíblica anterior, él quería estar solo, pero la gente lo buscaba y lo buscaba, por eso multiplicó los 5 panes, los 2 peces. No le queda otra que retirarse a una región extranjera, una región donde va a encontrar Jesús a una mujer, la mujer cananea. Se ve que en el camino, por alguna de estas ciudades, la mujer cananea salió de aquella región y le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y claro, en una región pagana, donde no estaba la adoración al Dios verdadero, había ídolos. Y por ejemplo, en Sidón había un templo que tenía aguas termales del dios de la salud, ¿sí? El dios de la salud llamado Esmun. Y claro, la gente iba a las aguas termales del templo del dios Esmun, del dios de la salud, para curarse. Pero el agua termal no va a curar al demonio. ¿Vieron algunos que piensan que por tener una botellita de agua bendita, con eso van a santificar la casa, cosas así? El agua es agua. La única cosa que santifica nuestra vida es la palabra de Dios. Intuyo que esta mujer buscó ayuda en el Dios de la salud de Esmun. Como cuántos hoy piden ayuda a tantos curanderos, payeseros, macaneros, y van de mal en peor, porque no son representantes de Dios, ni tampoco está el Dios verdadero ahí. Así que ella finalmente se acerca a Jesús, porque Jesús mismo fue a ese país. Y ella dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué ella dice: ten misericordia de mí? Claro, porque ella confiesa su vida pasada, de pagana, de idólatra. La noticia de Jesús habrá llegado a sus oídos y se dio cuenta de la gran equivocación de seguir a un Dios que era de mármol, un Dios que no oye, que no siente, un Dios falso. Es muy popular, pero eso no significa que sea real. Así que ella reconoce su idolatría al decirle: ten misericordia de mí, porque se arrepiente de haber buscado la salud y la liberación del mal en un ídolo. Finalmente, ella se acerca a Jesús, buscando una segunda oportunidad. Habiendo encontrado en Jesús la verdadera conexión con Dios. Miren, nosotros también siempre decimos esto: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque nosotros también, como esta mujer, estamos arrepentidos de nuestros pecados. Tal vez no sea el pecado de la idolatría, porque estamos bautizados, creemos en Dios. Pero ¿cuántas veces nos tiene que salir al cruce de Jesús mismo y hablarnos su palabra para hacernos entrar en razón otra vez? Qué fácil que es desviarse de la fe, hermanos. Qué fácil que es ante una prueba o desilusionarse con Dios, o de pensar mal de Dios, o renegar de Dios. Qué fácil es confiar en el hombre, y cuando esa persona te traiciona, la confianza en el hombre. Y qué fácil es confiar en uno mismo también sobre
sobre Dios. A veces es imperceptible, es inconsciente. Yo creo a veces más en mí mismo que en Dios. Y eso es un pecado de idolatría. No será la idolatría grosera de adorar una estatua, pero está el ídolo dentro de mi corazón. Y el ídolo soy yo. Yo me fabrico mi propio ídolo, creyendo que soy el centro del universo, que todo tiene que girar en torno a mi persona. Entonces tenemos síntomas, por ejemplo, se ofende por cualquier cosa, ofendiditis. Nos desesperamos porque sube el dólar. Hermanos, Dios es Señor de todo y proveedor de todo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, perdóname mi desviación. Ahora sobre la fe verdadera. Miren, esta fe de esta mujer es verdadera, pero va a ser probada. Y no una vez, sino 3 veces. Cuenta el versículo 23 que Jesús no le respondió palabra. Y además, acercándose los discípulos a Jesús, le dicen: despedila, porque da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo a ella: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué sola y abandonada se habrá sentido entonces aquella pobre madre, totalmente desesperada al ver cómo Jesús mismo aparentemente le da la espalda. Y los discípulos que encima le dicen a Jesús: no escuches su ruego, no, despídela. Y Jesús parece estar de acuerdo, porque le está diciendo: yo no vine a salvarte. Escuchen, yo no vine a salvarte, no soy tu salvador, sino que vine para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No les parece una gran prueba de fe? Imagínense que Jesús le diría a ustedes: yo me cansé de ser tu salvador, me cansé de llamarte al arrepentimiento y no te entra bala. Me cansé de perdonarte y de pedirte que perdones a tu hermano y no lo haces. No quiero ser más tu salvador. ¿Se imaginan ese escenario? Para tratar de sentir en la piel lo que está sintiendo esta mujer. Es una prueba de fe. Todo indica que tanto Jesús como la iglesia representada en los apóstoles la rechazan. ¡Qué prueba! Por esa razón ella va a gritar ahora desesperadamente, pero con una fe inquebrantable. Dice: ella vino, se postró ante él y dijo: Señor, socórreme. Señor, ayúdame. La confesión de esta mujer nos hace ver que su fe está viva. Ella cree en Jesús con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, a pesar de esta dura prueba. Esta es una fe llamada la fe heroica, porque es la fe que se sobrepone al dolor. Es la fe que no hace caso al aparente rechazo de Dios, aparente. Que no se va a dejar llevar por el sentimiento, porque ella está segura que Jesús es el médico de las almas. Y en un gesto de adoración bellísimo, ella vino y se postró delante de él y le dijo: Señor, socórreme. Señor, sálvame. Humildemente se postra ante el Dios verdadero, el Dios que es médico de todos nosotros, el Dios que sana todas nuestras dolencias, el Dios que perdonó todas nuestras culpas en la cruz, el Dios que nos auxilia cuando estamos desesperados, porque nosotros éramos las perdidas ovejas de Israel. El Dios que nos auxilia incluso siendo ovejas perdidas y ovejas negras. Para Dios no hay ovejas negras, y si las hay, igual las rescata. Esta mujer no era judía, pero por la fe en Él es parte del pueblo de Dios, la Santa Iglesia Cristiana. Jesús no va a rechazar la fe de esta mujer, aunque sea una mujer sirofenicia.
Sin embargo, Jesús todavía no afloja. Hay una última prueba final. Él le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí hay una comparación. Los hijos son el pueblo judío. Los perrillos o cachorritos son el pueblo gentil, o sea, esta mujer y su hija. Y Jesús incluso suaviza la frase, porque no dice los perros de la calle, dice los perrillos, los cachorritos que viven en la casa de familia y que por eso, cuando come la familia, también comen las migas de pan que caen de la mesa de sus dueños. Y en esta comparación el mismo Jesús es el padre de familia que da a sus hijos el pan. Jesús da el pan de cada día. Y la mujer cananea, ¿entiende o no entiende la comparación? Sí, la entiende al instante, entiende. Y por esa razón dice: sí, Jesús, incluso más. En tu amor yo sé y confío que al final, por tu gracia, terminarás por alimentarme a mí también en la fe, por concederme tu ayuda incluso a gente tan insignificante como yo y como mi hija. La mujer entiende la palabra de Jesús y Jesús la comprende a ella. Y así es la fe. Es esta relación, esta certeza, esta convicción de que Dios ama a pesar de la prueba que estoy atravesando, que estoy soportando. Porque la fe se va a aferrar siempre a la palabra de Jesús. Ustedes saben bien que la fe es la certeza y la seguridad en cosas invisibles, no visibles. En la palabra de Dios, en la bondad de Dios, en la bondad de Dios que nos ha salvado de la injusticia, del pecado y de la muerte. Y esta mujer sí cree en la bondad de Cristo. Y sí interpreta y se da cuenta que está en medio de una prueba de fe. Y que al final Jesús sí va a salvar a su hija y a ella también. Por esa razón ella dice: sí, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, es verdad, Señor. Reconozco que el pueblo de los gentiles al que yo pertenezco, de Tiro y de Sidón, son como esos perros que sirven a los ídolos, que ladran contra ti, que no te conocen. Pero yo sí te conozco, yo sí creo en ti. Así que, por favor, concédeme lo que te pido. Y Jesús exclama: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, felicita y alaba la fe de ella porque es la fe verdadera, viva y real. Todos nosotros tenemos la fe, pero hay medidas de la fe. Es la misma fe salvadora, pero a cada uno Dios le concede una medida de la fe, que solo Él sabe. Lo que sí nos muestra el pasaje de la Escritura hoy es la fe heroica de la mujer que obtiene la victoria hasta sobre Dios mismo. No cuesta mucho confiar en que Dios sea capaz de proveer a nuestras necesidades materiales, ¿no? No cuesta mucho. Confío en que Dios proveerá. Incluso acá en Argentina. Yo confío en que Dios proveerá y que Dios te proveerá. Yo también confío en el perdón de los pecados. Tú también. En cambio, la fe heroica o la fe suprema de esta mujer es cuando Dios mismo se pone en contra de nosotros para probar y fortalecer nuestra fe. Y nos trabamos en lucha con Él. Cuando en estas circunstancias poseemos entonces una fuerza en la fe tan grande que vencemos al propio Dios. Esto no es descabellado. Hay historias bíblicas sobre esto, porque Dios permite esto.
El ejemplo mejor es cuando en aquella noche, en Génesis 32, Jacob luchó con Dios en Peniel. Génesis 32, miren después en casa. Cuenta que luchó con Dios hasta que rayaba el alba, que salía el sol y no dejó de luchar con él. Y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Como la mujer cananea luchó con Cristo en la fe, así también Jacob luchó en aquel día con Dios. Y en esa lucha fue que Dios le dio a Jacob otro nombre, un nombre nuevo. Le dijo, ahora te llamarás Israel. O sea, significa uno que lucha con Dios. Uno que lucha con Dios y obtiene la victoria. Así que es necesario, hermanos, que también nosotros aprendamos el arte de vivir por la fe, como aquella mujer. De reconocer lo que Dios nos dice, decir sí a su sentencia y decir, es verdad, por mis pecados no merezco nada. Soy presa de Satanás. Y si puedes decir esto, puedes decir también lo otro. Y bien, Señor, dame también el derecho que tiene el pecador. ¿Y cuál es el derecho del pecador? Confiar en tu misericordia. Así que haz también conmigo conforme a tu promesa dada a los pecadores, de que me perdonarás y me darás tu favor. Y cuando damos a Dios este honor, Él nos enaltece. Él nos enaltece por gracia. En 1 Samuel 2, versículos 7 y 8 dice, Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar, o sea, donde viven las mulas, exalta al menesteroso, o sea, levanta al necesitado. Hoy, desde Asia hasta África, desde Medio Oriente hasta Europa y más allá, la persecución global de los cristianos se vuelve cada vez más fuerte con cada año que pasa. Son cada vez más trágicas las circunstancias que enfrentan los cristianos debido a su fe en Cristo, por negarse a caer en la idolatría de aceptar ideologías que contradicen la palabra de Dios. Pero detrás de la hostilidad y de la persecución, detrás del sufrimiento, debemos ver que esta prueba de fe sucede bajo el permiso de Dios, para hacer crecer Dios la fe de su iglesia, para que ella pueda confesar su nombre delante de las naciones. Jesús, mediante la prueba de fe, curará nuestra idolatría, ahogará nuestra soberbia, dejará esta prueba en nosotros por un tiempo breve, para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada, que sin Él no somos nada. Y que si Él no me prueba en la fe, no me da una cachetada de dulce de leche, voy a morir en mi propia soberbia. Y Dios no quiere eso. Y por esa razón, aunque sea amarga la prueba, al final Dios la reemplazará con algo maravilloso llamado humildad. El don de la humildad. El don de la fortaleza espiritual. El don de la humildad de Dios mismo. El Dios que renunció a sí mismo por nosotros en la cruz. El don de un Dios perdonador que nos dio la vida eterna. El Dios que nos libró de todos nuestros enemigos, salvándonos del infierno y del poder del diablo. Y también el don de la fortaleza de Dios en nosotros, que luchó contra nuestros enemigos, que venció sobre ellos en la cruz, que resucitó al tercer día entre los muertos. A esta confianza en la humildad de Dios, a esta fortaleza y a este amor de Dios en nosotros revelado en Cristo, es lo que llamamos la fe. La fe. Así sea.
Amén.